¿A qué habíamos llegado ayer? Bueno, la función fue f de x igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. Y llegamos a que tiene un máximo que vale 20, me parece que era, en donde x vale menos 2. Y luego un mínimo que vale menos 7, en donde x vale, ¿cuánto? 1. Donde x vale 1. Y encontramos que crece de menos infinito hasta menos 2 y vuelve a crecer a partir de 1 y hasta infinito positivo. Y decrece entre menos 2 y 1. Y bueno, eso fue lo que encontramos y nos faltaba hacer la gráfica. Miren, a final de cuentas es un esbozo de la gráfica, o sea, no se trata de una gráfica muy exacta, pero sí que nos dé una idea de cómo se comporta la función. Aquí donde x vale menos 2, presenta un máximo que vale 20. Vamos a suponer que aquí está el 20. Ah, perdón. Ahorita aparece. Y donde x vale 1, ahí la función tiene un... Donde x vale 1, la función tiene un mínimo que vale menos 7. Entonces, vamos a tomar esos valores. En menos 2 tiene un máximo, que sería este punto. En 1 tiene un mínimo, que sería este punto. Ahora, si con esa información aún no es posible graficar, pues igual podemos tabular algunos valores. La ventaja es que ya sabemos qué valores nos conviene darle. Por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 0 también. Pasa por el origen. Y cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? A ver, hagamos las operaciones. Queda muy abajo el valor. Bueno, así le vamos a dar. Entonces, sube porque crece de menos infinito a menos 2. Forma el máximo. Y luego baja porque decrece entre menos 2 y 1. Pasa por el origen. Hace el mínimo. Y vuelve a subir. Y esta sería la gráfica de esa función. Tiene un máximo que vale 20, un mínimo que vale menos 7, pasa por el origen y ahí tendríamos la gráfica. Más o menos esa sería la gráfica. Podemos ver que crece de menos infinito a menos 2 y vuelve a crecer a partir de 1 hasta infinito. Ya no baja. Eso ahí sube. Ya, esto ahí sube, ya no baja. Y lo mismo para acá. Pasa por el origen. Y bueno, como les digo, si tuviéramos necesidad de más información, pues igual le podemos dar otros puntos de apoyo. ¿Vean? Pero bueno, ahí ya ustedes decidirán si con la información que obtenemos es suficiente y si no, pues hay que tabular algunos valores. A final de cuentas, les digo, es un esbozo de la gráfica, no es una gráfica así muy exacta.
Bien, eso era lo que teníamos pendiente. ¿Alguna pregunta? No, acuérdate que dijimos que los extremos absolutos, para encontrarlos, no necesitas del cálculo. Entonces, esos ni siquiera los vamos a comentar. No los vamos a trabajar. Lo dijimos porque había que compararlo con los relativos. Pero nosotros solamente trabajamos extremos relativos. Este máximo y este mínimo que encontramos son extremos relativos. Son relativos. Los absolutos se encuentran tabulando. Esos no los vamos a trabajar. Solamente vamos a encontrar los relativos. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos con el problema número 9. Problema número 9. Voy a cambiar de página para anotarlo. En el problema número 9, la función que nos dan es f de x igual a 4x cúbica menos 9x cuadrada menos 12x más 3. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los valores críticos. ¿Cómo encontramos los valores críticos? Derivamos, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Derivamos porque trabajamos con pendientes de rectas tangentes. Igualamos a 0 porque nos interesan los puntos en donde esas rectas tangentes son horizontales. Y toda recta horizontal tiene pendiente igual a 0. Es decir, la derivada vale 0. Ok, entonces derivamos. La derivada es 12x cuadrada menos 18x menos 12. Es más, la vamos a encerrar ahí en un recuadro porque con esto es lo que nos va a dar toda la información. Igualamos a 0, 12x cuadrada menos 18x menos 12 igual a 0 y resolvemos la ecuación. Aquí también tiene un factor común, ¿cuál es? Podemos factorizar un 6. Nos quedaría 2x cuadrada menos 3x menos 2 igual a 0. El 6 pasa dividiendo a 0 y se va a hacer 0. Nos quedaría 2x cuadrada menos 3x menos 2 igual a 0. Y ya como la quieran resolver, podemos tratar de factorizar, que sería el caso más sencillo, y si no, pues la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver si se puede factorizar. Para que nos dé 2x cuadrada necesariamente es 2x y x. Nos tiene que dar el producto 2 y la suma menos 3. Signos diferentes, el mayor negativo. Entonces, podría ser, tiene que ser 1, 2 y 1. 2x sería 2 menos 2 más 1. Vamos a ver si es cierto. Los extremos nos dan 2x cuadrada y luego los medios son menos 4 más 1 menos 3. Esa es la factorización correcta. De ahí usamos un principio que dice, dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0. Tomamos el primer factor, lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Y llegamos que x1 vale. ¿Vale? Es menos un medio. Vale menos un medio. Y igual hacemos lo mismo. X menos 2 igual a 0. Por lo tanto, x vale 2. Nuevamente tenemos dos valores críticos. Bueno, miren, se me pasó a comentar.
desde el principio. Al ver que se trata de un polinomio, ese no tiene restricciones. Los polinomios son continuos para todo valor de la variable. Si fuera una función racional, habría que ver si hay valores de x para los cuales lo que está abajo se hace 0, porque eso nos va a dividir el problema en partes. En este caso no sucedió. Entonces, tenemos dos valores críticos, por lo tanto, habrá dos puntos críticos. Uno, cuando x vale menos 1/2, y el otro, cuando x vale 2. Recordemos que para que sean puntos, al valor de x hay que asociarlo con un valor en y. Y que y es la primera, la original. Entonces, ¿cuánto vale y cuando x vale menos 1/2? ¿Y cuánto vale y cuando x vale 2? Tomemos nuestras calculadoras y vamos a hacer operaciones. Hay que evaluar para menos 1/2 y hay que evaluar para 2. ¿Cuánto vale? A ver, en 2, pues sí, es decir, menos 25. Y en 1/2, que equivalen fracciones a ¿quién tiene la de menos 1/2? 25 cuartos. Sí, 25 cuartos. Y con 2 es menos 25. Ahora, ya sabemos que ahí van a estar los extremos. Ya sabemos cuánto vale, porque el valor de y es el valor del extremo. Lo que todavía no sabemos es cuál corresponde a un máximo y cuál corresponde a un mínimo. Para poder saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, necesitamos ver cómo cambia de signo la derivada. Y para ello hay que darle valores antes y después
de cada valor crítico. Y bueno, lo que hemos hecho es construir una tablita para que nos facilite este proceso de darle valores. ¿Cuántos valores críticos tenemos? 2. Entonces vamos a tener 2 rectas verticales, 1 por cada valor crítico que hayamos encontrado. Estas rectas verticales van a cortar al eje de las X y van a formar, como son 2 rectas verticales, forman 3 intervalos. Aquí tendremos X igual a menos 1/2. Este es X igual a 2, que son los valores críticos. Y se nos forman 3 intervalos. Acuérdense que un intervalo no es otra cosa más que un conjunto de números. Este primer conjunto de números son los que están a la izquierda de menos 1/2. O sea, todos. Es decir, es un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1/2. Aquí tendremos los que van de menos 1/2 hasta 2. De menos 1/2 a 2. Menos 1/2 a 2. Y por último, los que van de 2 hasta infinito positivo. Y la que nos va a dar los signos es la derivada. Entonces voy a anotar la derivada, que es 12x cuadrada. 12x cuadrada menos 18x menos 12. Y vamos a tomar un valor dentro de cada uno de esos intervalos. Lo que suceda con uno, sucede con todos. A la izquierda de menos 1/2, por ejemplo, ¿cuál? Menos 1. Sería menos 1 al cuadrado es 1 por 12 son 12. Menos 1 por menos 18, más 18. 12 más 18 menos 12, ¿qué signo tendrá esa? Nos interesan los signos. Es positiva. Quiere decir que para todos estos valores, la derivada es positiva. ¿Qué significa que la derivada sea positiva? Pues significa que la función crece hacia arriba. Un valor entre menos 1/2 y 2, por ejemplo, y el más cómodo es el 0. Entonces, ¿cuánto vale f' de 0? Sería 0, 0 nos queda, menos 12 es negativa. Para estos valores, la derivada es negativa. ¿Qué significa? Que la función decrece. Y ahora le damos un valor entre 2 e infinito. Por ejemplo, 3. Sería 3 al cuadrado son 9 por 12, 108, menos 3 por 18, 54 y menos 12. 108 menos 54 y menos 12 es positiva. Por lo tanto, esto nos dice que para todos estos valores, la derivada es positiva, y si es positiva significa que la función crece. Okay. Viene lo interesante, usados. En menos 1/2, ¿qué es el valor crítico? Si antes la derivada es positiva y luego es negativa, es decir, si la función crece y luego decrece, ahí se forma un máximo. ¿Que vale cuánto? Lo que vale y en ese punto. ¿Un máximo que vale? 25 cuartos. Ahora, en 2. Antes de 2, la derivada es negativa. Después de 2 es positiva. Es decir, cambia de menos a más.
la función decrece y luego crece. Ahí se nos forma un mínimo, que vale ¿cuánto? Lo que vale y en ese punto. Un mínimo que vale menos 25. Entonces, tiene un máximo que vale 25 cuartos, donde x vale menos un medio. Tiene un mínimo que vale menos 25, donde x vale 2. Y todavía nos faltarían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Aquí los voy a anotar. ¿De dónde a dónde la función crece? De menos infinito a menos un medio y vuelve a crecer a partir de 2 hasta infinito, ya no baja. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que ya no baja? Porque si bajara tendría que formar otro extremo. Hubiéramos encontrado otro valor crítico y ya no tiene más. Por eso sabemos que ya no baja. Ahora, ¿de dónde a dónde decrece? De menos un medio a 2. De menos un medio a 2. Muy bien. Lo que sabemos es que la función tiene dos extremos relativos, un máximo que vale 25 cuartos, donde x vale menos un medio, un mínimo que vale menos 25, donde x vale 2. Ya vimos de dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece. Lo único que nos está faltando para que eso esté completo es la gráfica. Bueno, ustedes tienen ahí la información, ahorita me van diciendo. Vamos a trazar un sistema de referencias. Miren, ya dijimos, no necesita ser tan exacto. Se trata de un esbozo de la gráfica nada más. Lo que sí voy a hacer es anotar el polinomio que vamos a graficar. El polinomio es f de x igual a 4x cúbica menos, ¿cuántas? 9x cuadrada menos 12x más 3. Y de acuerdo a la información que tenemos, presenta un máximo que vale 25 cuartos, donde x vale menos un medio. Entonces, aquí en menos un medio, 25 cuartos es aproximadamente 6 puntos de infracción. El otro va hasta menos 25. Ok, vamos a decir que las marcas son cada 5 unidades. Entonces, arribita del 5, por ahí, tendremos un máximo. Y el mínimo vale menos 25, donde x vale 1. Entonces, voy a poner las marcas mejor del otro lado. Sería menos 10, menos 20 y menos 25, donde x vale 1. Ah, perdón. Donde x vale 2. Ahí está.
pero no tenemos todavía información suficiente para graficar. Hay que darle algunos puntos de apoyo, pero aquí la ventaja es que nosotros ya sabemos qué valores nos conviene. Por ejemplo, le vamos a dar uno a la izquierda, el -1, y le vamos a dar el 1 y el 3. Con 0 es muy fácil, porque cuando X, bueno, me faltaría aquí el 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Ese es muy cómodo de encontrar. Quiere decir que corta al eje de las Y donde Y vale 3. Por aquí así va a cortar. Cuando vale -1, ¿cuánto vale Y? A ver, hay que tomar la calculadora. ¿Vale 2? Con 1 son 7 menos 21. ¿Cuánto les da 7 menos 21? Menos 14. Ok. Y con 3, ¿menos qué? Menos 6. Ok, todavía no corta aquí. Hace esto. Y ahí le sigue. Tiene aquí un máximo que vale 25 cuartos. Un mínimo que vale menos 25. Y más o menos esos son los puntos de apoyo. Ahí más o menos se comporta la gráfica. ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, si la información que obtuvimos no es suficiente para graficar, podemos tabular algunos valores. La ventaja que tenemos es que ya no estaríamos adivinando qué valores hay que darle a X, por ejemplo. Fíjense, ¿cuál fue el criterio? Si tenemos nosotros que un valor crítico es X igual a menos un medio y que el otro valor crítico es X igual a 2, pues yo necesito saber qué pasa antes de menos un medio. Por esa razón le dimos el -1. Y también necesito al menos un punto entre menos un medio y 2. Bueno, le dimos el 0 porque es muy fácil de trabajar y luego le dimos el 1 también. Y necesito un valor después de 2. Por eso le dimos el 3. Pero ya nosotros vamos a lo seguro. Ya sabemos qué valores hay que darle. Les digo, al menos uno antes del primer valor crítico, uno entre los dos valores críticos y uno después del segundo. Más o menos. Si creen que necesitan más, pues le dan más, pero les digo, solamente es un esbozo de la gráfica, no es algo que deba de quedar así muy, muy exacto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro. Otro de polinomio y ya la próxima clase hacemos de los que tienen asíntotas para que vean cómo
cómo se trabajan esos problemas. Vamos resolviendo el 12, que es f de x igual a x menos 1 al cuadrado por x más 2. Y bueno, ya sabemos que hay que derivar, porque vamos a trabajar con pendientes de rectas tangentes, que esa derivada la igualamos a 0 y luego resolvemos la ecuación. Sabemos que la función podemos reescribirla si queremos, es decir, podríamos pensar en elevar el binomio al cuadrado y luego multiplicar por x más 2 para que la derivada sea una suma. Pero como luego hay que igualar a 0 y resolver la ecuación, aquí nos conviene mejor tenerla como factores. Entonces, lo voy a derivar así como está. ¿Cómo se deriva eso? Un producto, un A por B. La regla dice el primero por la derivada del segundo, 1 más el segundo por la derivada del primero, 2 por x menos 1 por 1. Es una igual a n. N por u a la n menos 1 por la derivada de u. Miren, ¿por qué la dejamos como factores? Porque aquí vamos nosotros a poder factorizar esos dos términos que tenemos ahí. ¿Qué factor tienen en común? X menos 1. Si al primero yo le quito x menos 1, ¿qué nos queda? X menos 1. Más, si al siguiente le quito x menos 1, ¿qué nos queda? 2 por x más 2, que sería 2x más 4. A la hora que reducimos términos, esto será x menos 1 por 3x más 3. Ahora, esta es la derivada. Es la que nos va a dar toda la información. ¿Qué hacemos con esa derivada? Igualamos a 0. X menos 1 por 3x más 3 igual a 0. Y miren, aquí es donde yo les digo la conveniencia de tenerla como factores. El tenerla como factores, la solución ya es directa. Dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0. X menos 1 igual a 0, por lo tanto, x1 vale 1. Dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0. 3x más 3 igual a 0, por lo tanto, x vale menos 1. Y como les digo, eso fue porque pudimos nosotros tenerla como factores. Es muy cómodo resolver una ecuación cuando está escrita como factores. O sea, se resuelve directo. De otra manera, hubiéramos tenido el polinomio, la ecuación cuadrática, y hubiéramos tenido que factorizar o fórmula general. Pero así es muy fácil. Bueno, vamos a tener dos puntos críticos. El punto A. Miren, otro detalle importante. No importa en qué orden encuentren los valores. Los números tienen un orden. Siempre va primero el menor. Entonces, aunque el primer valor fue 1, el punto A será cuando x vale menos 1, porque es el valor menor. Y el punto B, cuando x vale 1. Entonces, si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Vale 4. Y con 1, vale 0. Con 1 vale 0. Muy bien, tenemos dos valores críticos. Por lo tanto, vamos a tener dos rectas verticales en nuestra tablita, porque son dos valores críticos, que divide al eje de las X en tres intervalos. El primer valor crítico fue para X igual a
menos 1, y el otro es para x igual a 1. ¿Cómo nos quedarían los intervalos? El primero va desde menos infinito hasta menos 1, el siguiente va de menos 1 a 1, y por último, de 1 a infinito. Muy bien. Quien nos va a dar el comportamiento o los signos, pues es la derivada. La voy a volver a anotar. X menos 1 por 3x más 3. Y le vamos a dar valores dentro de cada intervalo. Del primero, ¿qué valor le damos? Menos 2. Si x vale menos 2, miren, también como factores es muy fácil. Nada más es saber qué signos si se multiplican. Si x vale menos 2, el primer factor es, ¿de qué signo? Negativo. Y el segundo, y menos por menos nos da, es positiva. ¿Qué significa? Bueno, si la derivada es positiva, significa que la función crece. Entre menos 1 y 1, 0. Con 0, ¿qué signo tiene el primer factor? Negativo. ¿Y el segundo factor? Positivo. Y más por menos es negativa. Y si la derivada es negativa, entonces la función decrece. Ahora, un valor dentro del último intervalo mayor que 1, por ejemplo, 2. Con 2, ¿qué signo tiene el primer factor? Positivo. ¿Y el segundo? Positivo también. Y más por más nos da más. Es positivo. Significa que la derivada es positiva, es decir, la función crece. Muy bien. Si la derivada cambia de más a menos, es decir, si la función crece y luego decrece, ahí se nos forma un cambiamos de un máximo que vale lo que vale y en ese punto, un máximo que vale 4. Si la derivada cambia de menos a más, es decir, decrece y luego crece, ahí se nos forma un mínimo que vale lo que vale y en ese punto que vale 0. Lo único que nos falta son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Aquí lo voy a poner. ¿De dónde a dónde crece la función? De menos infinito a menos 1. Quiere decir que ahí va para arriba. Hasta, bueno, perdón, y además de 1 a infinito. Ahí también va para arriba. ¿De dónde a dónde decrece? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. ¿Alguna pregunta? Entonces tiene un máximo que vale 4, donde x vale menos 1. Tiene un mínimo que vale 0, donde x vale 1. Y crece en 2 intervalos y decrece en 1. Ya lo único que nos estaría haciendo falta, pues es graficar. Voy a cambiar de página. Voy a anotar la función que estamos trabajando. Es x menos 1 al cuadrado por x más 2. Vamos a trazar nuestros ejes coordenados.
Ok, dice que tiene un máximo que vale 4, donde x vale menos 1. Aquí estaría ese punto, más o menos. Y que tiene un mínimo que vale 0, donde x vale 1. Ahora, ¿necesitamos algunos puntos de apoyo? Pues sí, podríamos tomar un valor a la izquierda de menos 1, por ejemplo, menos 2, el 0 y el 2. Entonces, cuando x vale menos 2, fíjense, este último factor se hace 0. Entonces, cuando x vale menos 2, llévale 0. Ahí corta el eje de las y. Cuando vale 0, llévale 2. Pasa por aquí. Y cuando vale 2, vale 4. Vuelve a subir. Ok. Ya con esta información, pues ya podemos esbozar la gráfica. Ahí corta el eje de las X, hace el máximo, baja, pasa por donde llévale 2, sigue bajando, forma el mínimo, sube, pasa por donde llévale 4 y ahí sigue, ya no baja. Aquí tiene un máximo que vale 4 y aquí tiene un mínimo que vale 0. Y ahí están los puntos de intersección con los ejes. Donde corta X, donde corta Y, más o menos hacia la gráfica. ¿Alguna pregunta? Bueno, miren, ya está, no, mejor, o sea, el lunes les digo cuáles son los problemas que les van a tocar, ya que hayamos hecho algunos donde hay fracciones, donde tienen asíntotas. Entonces, vamos a dejarle aquí y continuamos el